Bien, ahora sí. Eh, Vamos a empezar con el problema de abundancia de aves. Bueno, se sospecha que el reemplazo de ambientes naturales por monocultivos tiene un efecto diferencial sobre la abundancia de aves típicas de la región. Y de acuerdo a la similitud en la estructura vertical de la vegetación entre el ambiente original y el tipo de cultivo. Eso es el contexto del ejercicio. Básicamente, ahí está. Vamos a trabajar con dos zonas, una en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina, y la otra en Paraguay, en Hernandarias. Una es una zona de pastizal, la que está acá en Entre Ríos, y después tenemos una zona de selva en Paraguay. Por otro lado, sabemos que en esas zonas, tanto en Paraguay como acá en Colonia, Entre Ríos, hay distintos tipos de cultivo. Por un lado tenemos soja y por otro lado eucalipto. Y lo que queremos ver es si hay diferencias en la abundancia de aves en, entre estas zonas y a su vez en el tipo de cultivo. El diseño que tenemos es, básicamente, en cada una de estas zonas y específicamente en cada uno de estos cultivos, se tiraron parcelas y dentro de las parcelas se muestrearon 10 puntos. Ese es el diseño general que tenemos de este experimento. Que bueno, decir que es un experimento, es una cuestión, es un observacional, pero digo, hay criterios del investigador para decir, bueno, quise elegir estas zonas y este, vamos a trabajar con estos cultivos. Bien, empecemos a identificar los distintos componentes que tenemos que identificar en este diseño. ¿Quién quiere decirnos cuál es la variable de respuesta? ¿Quién propone? El número de aves. Bien, el número, dado en este caso la abundancia de aves que tenemos en cada una de estas zonas. ¿Cuáles son las potenciales variables explicativas o las variables explicativas utilizadas en este caso? El cultivo, Tipo de cultivo, ¿Con cuántos niveles? dos. Bien. ¿Y qué tipo de variable es? Cualitativa, ¿Cualitativa y de qué tipo de efectos? fijo. Fijo. Bien. ¿Qué más? El tipo de ambiente, Bien. también cualitativa y de efecto fijo, con dos niveles. Perfecto. ¿Qué más tenemos en este diseño? La parcela, Bien. ¿Y la parcela qué es también en este caso? cualitativa, Bien. pero es de efectos aleatorios. Perfecto. Recuerden siempre que las variables de efectos aleatorios siempre son categorías, son factores en términos de que es una etiqueta. Eh, Acá, por más que, volvamos un momento al diseño, tengamos, eh, habría que ver en la base cuántas parcelas son en total. Pero la parcela, por más que nosotros la llamemos como parcela uno, la parcela 2 no es el doble de la parcela uno. Es una etiqueta, es un nombre, un rótulo. Entonces siempre es una variable cualitativa. Recuerden que siempre está bueno en la base de datos ya directamente pueden escribirlo como si fuera en vez de la parcela uno le ponen parcela A, B, C, D y ya está, ya es un factor porque es texto. O pasarlo como numérico, codificarlo como numérico, pero siempre pedirle el last factor en el R. Bien, ¿cuál sería la unidad experimental en este caso? cada parcela. Bien, y eventualmente, ¿cuál sería la unidad de observación? ¿Dónde están midiendo ustedes? O sea, ¿dónde están recabando el dato? ¿A nivel de qué? Número de aves, no sé. Esa es la variable respuesta, pero digo, ¿dónde miden el número de aves?
En el punto de observación adentro de cada parcela. Exacto. Bien, o sea, fíjense que ustedes van a estar midiendo líneas generales dentro de la parcela, pero cada parcela tiene en cada parcela hay 10 puntos. O sea, la observación está a nivel de cada punto. Bueno, para aquellos valientes que ya tengan el R abierto y hayan cargado el archivo, ¿cuántas réplicas hay dando vuelta? Serían 4 parcelas por tratamiento. 160. 160. 160 observaciones. Sí, sí. Bien. Y el diseño vendría a ser esto. Anidado. Hay un anidado, bien. Exactamente, o sea, sabemos que tenemos las observaciones anidadas a parcela. Sí. Y a su vez, las variables explicatorias. ¿Cómo están? ¿Están cruzadas? ¿No están cruzadas? Ahí están cruzadas. Bien. Y el modelo que vamos a hacer, ¿cómo lo consideran que, hablando en términos cualitativos, ¿no? ¿Qué tipo de modelo tenemos? ¿Un modelo de comparación de medios o un modelo de regresión? Por más que sabemos que podemos pasar de un mundo al otro, que es equivalente, digo, pero de manera conceptual, ¿qué es esto? Tenemos comparación de medios. Creo que escuché comparación de medias, pero como fue muy bajito, no quiero Sí, decir, no quiero sugerir nada, sí, sí. sugestionar a nadie. Estamos de acuerdo que es un modelo de comparación de medias. Queremos ver que si hay diferencia de medias entre las distintas zonas y los distintos tipos de cultivo y a su vez en la combinación de ambos. Entonces, vamos a garabatearlo entre todos antes de pasar a que salga el PowerPoint con todas las respuestas de esto y les quede. Si tuviéramos que escribir el modelo con formato de comparación de medias, díctenme, ¿qué habría que hacer primero? ¿Qué habría que decir? ¿Cuál es la parte de la izquierda de la especificación de este modelo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? El número de aves. Bien, voy a ponerle abundancia, pero es eso. Ahora bien, ¿es así nomás abundancia Esperanza, o... ¿no? Logaritmo de la esperanza. Bien, ahí Obvio. está. Bien, ahí va. Y eso iba después. Es el logaritmo de la esperanza de la abundancia. Esa es la parte de la izquierda, donde está la parte em, asociada al modelo. Pero del lado de la derecha, donde está la parte del predictor lineal, ¿qué pondríamos? ¿Qué va en este formato de comparación de medias? Mu más alfa, o sea, la parte fija. Bien, una media general. Bien. ¿Qué es este alfa? Cuánto se aleja de esa media general el tratamiento. ¿Cuál? Definamos uno, el que quieran. No, no, no. Puede ser. Monocultivo. Ajá. ¿Cuál? Perdón, no te escuché a vos. El monocultivo. Bien, monocultivo, bien. Vamos a poner el mono para saber qué era. ¿Y cuántos niveles tiene? ¿Cuántos Dos. niveles tiene esta variable? Dos. Entonces, vamos a ponerle acá un sub i con dos niveles. ¿Que cuáles serían? Soja y eucalipto. Bien. Bueno, discúlpenme el Parkinson que tengo para escribir. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo sigue esto? Más el beta, J Bien, de el tipo de ambiente. bien. Que es ambiente y
¿Cómo eran los ambientes? También son 2 niveles, pastizal Bien, y selva. bien. ¿Algo más? Si están cruzados la Y las, interacción. la- Bien. ¿Y ya estamos? y las parcelas. Bien. Que recuerden, cuando escribimos en formato de diferencia de medias, las griegas las dejamos para los parámetros asociados a la parte fija y a esto va a quedar raro, pero voy a poner una C, que es una imprenta en realidad. Pero no quiero poner una B para que no se confunda con el beta. ¿Y cuántos niveles tiene? ¿10? Creo que eran un poco más. Confírmenmelo, por favor. Creo que era. 16. Bien. Bien. Este sería el modelo con el que vamos a trabajar. Recuerden que cuando estamos trabajando en generalizados ya no entra el error. No está el epsilon acá. Bueno, ahí vamos a borrar esto así no queda todo sucio. Mientras ahí aparece todo lo que veníamos hablando bueno, ya algo lo había spoileado, perdón, antes con los chicos cuando estábamos hablando. ¿Cuál sería la potencial distribución de probabilidades para este modelo? Poisson. Poisson. Reconocemos que es un conteo, digo, es un número discreto que va de cero a más infinito, no tiene cota por lo pronto. Bien, esto que está acá es el formato el que habíamos escrito recién en comparación de medias. Y abajo está en formato de regresión. No le vamos a dar mucha bola ahora, se los dejamos como para que lo tengan a mano. Si en un momento quieren hacer una conversión, tiene sus ciertas ventajas trabajar con el formato de regresión, en el sentido que si ustedes quisieran hacer a mano las estimaciones de cuál es la abundancia para cada uno de los niveles, a partir de la información que sale del summary, necesitan usar la información en formato de regresión. Si no, no lo van a poder hacer. Con el formato de medias es incómodo. Pero bueno, ahora no le vamos a dar más importancia que eso. Fíjense cómo el primer modelo tentativo que vamos a trabajar, bien dijeron que íbamos a usar una distribución de Poisson, y la forma de trabajar viene siendo lo mismo que veníamos viendo en las clases pasadas. Eh, en este caso, este ejemplo está basado en el GLMR, pero van a ver en el script hay otros paquetes también, como para que tengan distintas alternativas. Y recordarles cómo se ingresa la variable aleatoria que es parcela. Bueno, me fui para atrás. Recordemos, antes de pasar, ¿cuáles serían los supuestos que vamos a tener que chequear una vez que empecemos a hacer los modelos? Que la varianza y la media sean iguales. O sea, que no haya sobredispersión. Exacto. Bien dicho ahí es eso, o sea, esperar que haya una em, correcta o por lo menos esperable variabilidad acorde a la distribución que vamos a usar. En este caso, dado que la Poisson asume que la varianza y la media son iguales, que haya una relación entre ambos valores de 1 a 1, es decir, que sean el mismo valor en principio. ¿Qué más? Independencia también, ¿Entre quiénes? Porque es importante eso. ¿Verdad? Dependencia entre quiénes. entre cada parcela. Bien, o sea, vamos a decretar que hay una estructura de anidamiento, hay una correlación entre las observaciones dentro de cada parcela, pero entre parcelas hay independencia. Bien, hablamos de sobre y subdispersión. Hablamos de independencia en términos de las unidades, comillas, voy a poner experimentales, que es donde está el tratamiento, pero bueno, las observacionales ya sabemos que son condicionadas a la parcela. ¿Y qué más falta?
¿Tenemos algún supuesto más? El del ajuste al modelo, ¿no era ni el cucuplot, vamos a decir, el que se ve en Dharma? Bien, o sea, hay una un buen ajuste a la distribución propuesta, va de la mano, y ¿falta algo más o estamos ya? No era de los errores que Ah, tengan de la variable distribución aleatoria que era normal. normal, una cosa así. Perfecto. Los Normal con efectos media cero. aleatorios están normalmente distribuidos. Y después, bueno, sabemos que en el sentido de lo que es el diseño, el muestreo fue aleatorio, no hay un sesgo, digamos, a la hora de elegir las parcelas ni nada, digo. Pero eso es un supuesto que está implícito por el diseño, digo, no lo vamos a poner a prueba, no se pone a prueba. Bueno, yo diría ahora, corríjame, Valen, eh, habiendo hecho el planteo general, podemos dividirlos, ¿qué son? Sí. 40, 36, 6 grupitos de 7 o 7 de 5, no sé, y, y empiezan a correr el script y nosotros vamos bollando entre grupos como para que se sientan tranquilos, digo, fueron varios días de secacráneo todo esto, así tenemos tiempo, es un solo ejercicio el que vamos a hacer hoy, y vamos pasando y en un rato, cuando ya más o menos todos hayan convergido a terminar el script, hacemos la puesta en común. Hay que armar las salitas, ¿no? Las- ¿Valen? Sí, A ver, vamos a probar esto de armar las alitas. Es en Yo los nunca. cuadernitos, ¿Cuántas salas para grupos hacemos? particip- pequeños. Sí, igual yo 6, me hago lío ¿no? todo el tiempo. En break rooms, ahí. 6. Sí, Sí, ahí lo que está para consideren. grupos Ahí pequeños está. y permitirle que los participantes Sí, ahí puse para que cada entren. uno elija a cuál Eso, ir. Fíjense si eso. ahí pueden, deberían, pero por las dudas. Sí, a mí ya me permite entrar a las salitas. Vayan pasando, tranca, y si querés cortar la grabación, Valen, porque hicieron una descripción. Esa, gracias, Valen. Medio que en general nunca ajusta una Poisson, ¿no? Y tristemente es cierto. Es raro. Una sola vez en la vida me pasó de ajustar una Poisson de una. Pasa que lo que le estás pidiendo es Generalmente, un montón. O sea, que la media sea igual a la varianza, no se me ocurre en casos donde eso ocurra. generalmente los tratamientos, cuando uno genera, por ejemplo, tratamientos con drogas o cosas así, es esperable que el efecto del tratamiento en ese sentido afecte no solo la media, sino que también la varianza. Y después en situaciones observacionales, matás, no sé, trabajando con ambientes, cosas así, y es esperable que la varianza no sea homogénea entre los tratamientos. Digo, es lo más natural o esperable capaz que en el ambiente con uno trabaja. Así que sí, es bastante raro que ajuste una Poisson. Pero es el punto de partida. O sea, se arranca de una Poisson porque el modelo más parsimonioso, si se quiere. Es el que, en el sentido de parsimonia, es el que menos parámetros insume y el que tiene digamos, una predicción específica respecto a la relación medio-varianza. Bueno, hicimos la descriptiva, viene ahí con sospechar que ya había una relación que capaz que no se cumplía con la media y la varianza. Calcularon, hicieron el modelo y calcularon el factor de dispersión a mano. Y ya olfateaban, decían, bueno, esto está dando menos de uno. Cuando estamos hablando de uno, si bien no hay números mágicos, no estaba dando 0,85, 0,9 y nos vamos a arrancar a las piñas diciendo eso es distinto de uno. Estamos hablando de un 40% menos. Ahora bien, esto es, como bien dice acá el enunciado, está en el PowerPoint, podría ser una indicación de que hay subdispersión. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar por ignorar esta subdispersión y seguir adelante con una Poisson? Que no veamos diferencias significativas. Bien. Lo cual estaríamos generando bueno, no generando, pero se podría estar produciendo un problema de error de tipo 2, que es no ver las diferencias significativas cuando éstas existen.
Es un problema, pero convengamos que es un problema menos grave que ver diferencias cuando no las hay. Por suerte tenemos formas de lidiar con esta subdispersión en términos de usar distribuciones que permitan hacer algo. Hoy lo mencionó Adri, en el caso de que no estuviéramos trabajando con una Poisson y trabajáramos con una binomial, ahí tristemente no queda otra alternativa que, comillas, corregir los p-valores utilizando un modelo cuasi verosímil, que es aplicar esto, dividir los errores estándares por el coeficiente de dispersión. Eso es en el caso particular de una binomial. En el caso de una Poisson, tenemos alternativas. ¿Qué alternativas hay? Cornwell, Maxwell, Poisson y Tweedy. Perfecto. De Binomial hecho, pueden correr negativa. las dos. ¿Cómo? Binomial negativa. Agárranse las piñas. ¿Por qué no una Es binomial creo negativa? que es sobre para, ¿Por qué es no? solo En para este caso sobre. es, sí, en este caso hay Ah, es subdispersión. sobre, cierto, solo es para Tal sobre. cual. Tal cual. De hecho, o Y sea, pueden la de probarlo y van a ver que no va a OLRP, dar mejor. la otra que era la de OLRP, que era poner la variable aleatoria por individuo, esa también funcionaba acá, ¿no? O también era No, es solo para para sobre. sobredispersión. Uy, Solo para bueno, sobre. ok. Por eso, por suerte, para conteo hay herramientas dentro de los modelos. Pero binomiales están condenados a, si tienen subdispersión, a o aceptarla, en el sentido de que van a correr el modelo, hacen las comparaciones, todo. A ver, hay un detalle. Si en un modelo con subdispersión van a ver las diferencias entre sus tratamientos y son significativas, ya está, ni siquiera tienen que corregir nada, porque van a hacer que si corrigen, esas diferencias sean más significativas de lo que ya son. Porque recuerden que es un error de tipo 2. Ahora, si ustedes hacen las comparaciones y no ven diferencias, y van a tener que hacer algo. Si tienen subdispersión suficientemente grosera, porque digo, si usted, acá es de vuelta, es un coeficiente de 0,6. Ahora, si tienen un coeficiente de 0,85, 0,90, y es medio, o sea, a menos que Dharma les diga, tienen el test de sobredispersión, les diga que hay diferencias significativas en la estimación de ese parámetro, es hacer medio chanchullo para que dé significativo algo que quizás no es significativo. Así que ojo. Detalle, aclaro que está en el script. Van a ver que hay un montón de paquetes para validar modelos. El que permite testear subdispersión es Dharma. Hay otro paquete que se llama Performance, pero ese solo chequea sobredispersión. Así que ojo, chusmeen bien qué es lo que hace cada paquete para validar los modelos. Estar seguro que están validando el modelo de manera correcta. ¿Podés repetir? Ahí me perdí un poco. Hay varios, van a ver, o sea, nosotros le dimos acá algunos paquetes. Hay un montón de paquetes para correr distintas distribuciones y para validar modelos. Nosotros usamos Dharma, pero porque nos parece un poco mejor en general, digo. Todos los paquetes tienen sus pros y sus contras. Eso es así. Pero bueno, hay otros paquetes para validar. Entre los paquetes, uno de los que también es muy conocido se llama Performance. Está mencionado en el script. El Performance solo testea sobre dispersión. Así que, de hecho, si corren el check model de Performance, les va a decir que está todo ok este modelo. Pero porque solo testea sobre dispersión, no testea subdispersión. Así que, ojo, digo, estén atentos. De vuelta, de este curso se van a llevar herramientas básicas. Si ustedes se empoderan y se envalentonan, pueden ponerse a buscar infinidad de cosas. Pero la moraleja es, fíjense qué es lo que hace cada test o qué es lo que permite cada paquete. Para encontrar particularidades. Bueno, seguimos adelante. Fuimos a validar con Dharma este paquete, este modelo, digo. Y lo que dice es que hay un problema con la dispersión y que no ajusta a una Poisson.
Entonces, como bien propusieron, podemos correr una Tweedy o una Maxwell Conway. Si tienen tiempo, pueden probar las dos. En línea general, mi experiencia es que la Tweedy tarda un huevo. Cuesta un montón. Y no solo a veces tarda en correr el modelo con Tweedy, sino que también a veces tarda el Dharma en correr. Si, digo, cuando estén corriendo sus datos, a menos que tengan más de 4.000 datos, que depende de cada uno, de su dataset con el que trabaje, en líneas generales no tarda tanto. Pero les advierto, la TUI y el simulation plot de Dharma, cuantos más datos tengan, más tarda. Pueden tener que dejar corriendo la compu unas horas. Puede pasar, así que no se asusten. Nosotras corrimos la Tweedy y ya de una, al correr el modelo, nos dijo que convergía. Entonces ni siquiera pasamos a Dharma ni a verificar ningún supuesto, porque dijimos, si ya vimos que tenemos con ¿cómo se llama? La Maxwell Sí. Poisson, ya vimos que tenía un buen ajuste, o sea, ni me molesto en ver los supuestos de algo que ya me dice que es un modelo que converge, ¿no? No, pero no tiene No nada que ver que convergía. converja, que el modelo sea válido. Son dos cosas No, no distintas. convergía. Y puede que no converja, además. No, Pero pasaba son dos eso, que no cosas distintas. converge. ¿No converge? Bueno, puede pasar. La TUI es medio sensible en algunas cosas. Pero tiene sentido que siga, o sea, que No, o la sea, de hecho, considerando como una opción. o sea, si no converge, no, listo, ya está, es un modelo que no va. Si no converge. Y si convergiera, podés elegir por ahí C entre la TUI y la Maxwell Conway, siempre y cuando las dos sean aprobadas por Dharma. Digo, o sea, se cumplen los supuestos. Recuerden que la IC dice este modelo un poco más verosímil, pero no habla de los supuestos. Sí, sí, no, en este caso es como me corrigió Sole, creo, no, en Solange. Eh, convergía. ¿No convergía o convergía? No convergía. Bien, bueno, si no converge, listo, no, descartado. Si converge, sí, pueden empezar a jugar por ahí sí, una vez que ven que Dharma dice que está todo bien. Hipotético caso, si esto hubiera dado sobre dispersión, podrían correr. A ver, ¿quién quiere decir qué opciones hay si hubiera dado sobre dispersión? Binomial negativa, Bien, ¿qué más? Tweedy, Bien. Y queda una más, si quieren. O el red. Bien, bien. Pueden correr todo eso, pueden correr todo eso con Dharma, chequear que está todo bien, y ahí eligen por ahí C. Porque está todo bien, están dentro de modelos que son igualmente válidos. Bueno, seguimos. Un detalle. Aclaro una cosa. Esto que diría es como va a abrir más las complicaciones y las angustias, pero lo aclaro. Dharma tiene una función, o sea, ahí dentro del simulation plot, si entran al help, que se llama refit true, que capaz que en algún script apareció en estos días. El refit true es una forma de recalcular los residuos que genera Dharma, que consume muchísimo tiempo. Técnicamente, esa refit true debería usarse cuando hay factores aleatorios. Y ni hablar si hay estructuras aleatorias más complejas, en el sentido de que hay más de una variable aleatoria dando vuelta. Aclaro, ese refit true puede comer mucho tiempo. Y a veces inclusive puede no convergir. Pero es algo que en realidad deberían tener en cuenta. Porque cuando hay variables aleatorias, los residuos están condicionados a la variable aleatoria. Porque debería existir esa estructura de falta de independencia. Y el refit false no contempla esa estructura. Así que ojo, tengan eso en cuenta. Bueno, avanzo. Bien, lo que hablábamos. Teníamos subdispersión. Una alternativa que podemos
más parsimoniosa es modelar con una Maxwell-Conway, porque los modelos cuasi verosímiles no son modelos en realidad, son correcciones, son parches. No siguen una distribución de probabilidades, por lo tanto es todo medio dudoso. Entonces, si pueden correr un modelo con una verdadera distribución de probabilidades, vamos por ese camino. Entonces vamos a correr la Maxwell-Conway. Corremos la Compoise. Vemos Dharma, felices. Recuerden, esto se lee como no tenemos evidencia para rechazar un buen ajuste. No es que hay un buen ajuste. No es un test de, creo que llaman equivalencia. Tengan cuidado con eso. Bien, seguimos validando supuestos. Este supuesto, que es para para la variable aleatoria, para que los efectos aleatorios estén distribuidos normalmente, también existen distintas alternativas para generar este diagnóstico. Por un lado, pueden pedir los coeficientes aleatorios, que lo pidieron, ahí está en el script, y con eso hacer una prueba analítica de Shapiro. Y por otro lado, pueden generar este gráfico, que lo hace el SJPlot, o pueden generar, habiendo pedido los componentes aleatorios, para haber hecho esta prueba de Shapiro, pueden pedirle, como vieron en el script del día 3, generar un QQplot con la función QQplot con P de plot en mayúscula con el paquete car. Todo eso es equivalente. O sea, tienen un montón de herramientas para validar los modelos a lo largo del curso. Pero bueno, en líneas generales, tanto la prueba analítica, que es el Shapiro, como la prueba gráfica, dicen que nuestros componentes aleatorios están distribuidos normalmente. En el sentido de no tenemos evidencia para rechazar un buen ajuste en una distribución normal. Bien, vamos a la salida del modelo. Vamos a ver qué dio el modelo. Esta es la salida del summary, que es como una cosa descriptiva, general, pero no permite ver una prueba global para los efectos que estamos evaluando. ¿Cuáles son los efectos? Zona, que será selva o cultivo. No, perdón, rondaria y socolón, y el tipo de cultivo. Esos eran los efectos que nosotros estábamos estudiando. Y a su vez la interacción. Ver la salida del summary no necesariamente a veces va a coincidir con una prueba global. Por lo tanto, bueno, me estoy adelantando, ahora vuelvo a esto. La forma de verlo es, una de las formas, es pedir la prueba de ANOVA. Otra, que no está acá en el PPT, pero hicieron en el script, era hacer el drop. Una aclaración que lo dije al principio, alguien preguntó, a raíz de algo que dijo Adri. Si ustedes hacen la función ANOVA de paqueta car, por default da una suma de cuadrados de tipo 2. Recuerden que si tienen un diseño desbalanceado, corresponde, o es mucho más correcto usar una suma de cuadrados de tipo 3. Y eso lo pueden modificar acá en esta parte donde dice ANOVA, entre paréntesis, el modelo, ponen una coma y le ponen type 3, o sea, type tipo 3. Y con eso tienen la suma de cuadrados de tipo 3. Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que extraen de esta salida de, bueno, la prueba de ANOVA, que es una prueba global? ¿Qué Que hay concluyen? interacción. Bien. A interacción, interacción mata todo. No vamos a hablar de uso, no vamos a hablar de zona. Vamos a hablar de una interacción. Por lo tanto, vamos a hablar o de un uso particular dado una zona, o al revés, o una zona dado un uso. Va a haber algo que ver. Ahora avanzo, pero antes que me olvide, fíjense, este parámetro que sale en el summary, de parámetro de dispersión, es el parámetro de la 2D. Lo menciono, sale en el modelo, puede ser, o sea, es irrelevante a nuestros fines de qué vamos a informar. Digo, no tiene una interpretación directa, pero digo, bueno, este es el parámetro de dispersión que está modelando la varianza. Cuando digo modelando, no lo digo en términos de modelado, como vieron en la clase de modelado. Digo, es lo que está multiplicando la varianza para hacer
para contemplar que la varianza no es igual a la media. Este es el factor que está modelando esa relación. Y por otro lado, pueden pedir los efectos aleatorios, que son estos que están acá, que son los que utilizamos antes, que son estos, para hacer la prueba de Shapiro. Bien. Ah, mira, me había olvidado. Estaba lo del drop, otra forma de testear si la interacción era significativa o no. Bien. ¿Quién me cuenta un poco cómo se propone, por lo menos en un primer abordaje, interpretar esta interacción? Mientras me tomo un mate. ¿Hay un valiente que quiere interpretar esa salida de la interacción? Vamos, vamos. Empecemos si quieren con algo más Creo básico. que ¿En qué escala acá, está esa salida? justamente, que creo la parte de abajo, que está como dividiendo eucaliptus dividido soja, es porque estaba en la variable respuesta. Entonces decía como que si no hay diferencias entre las dos medias, em, el uno tenía que estar como en el intervalo de confianza, si no era significativo, ¿no? Entonces, como acá no está el uno en el intervalo de confianza entre eucaliptos y soja, significa que hay diferencias significativas entre los dos cultivos. Y por otro lado, en el caso de eucalipto, perdón, tanto en el sitio de Colón como en el Hernán, en los dos sitios hay diferencias significativas entre los dos cultivos, porque en ninguno de los dos está incluido el uno. Perfecto. Hago una aclaración. Acá, no sé si recuerdan en el script, esto queda supeditado a la pregunta del investigador. Pero acá lo que estamos haciendo es hacer un contraste de efectos simples, que es pararse en una zona, podría ser al revés, podrían si quieren pararse en un cultivo, pero bueno, en este caso, se paran en una zona, es decir, en un nivel de un factor, y ven qué pasa en el otro factor. Fíjense que en este caso, ¿cuántas pruebas de hipótesis estamos haciendo acá? ¿Cuántas preguntas hay acá? Dos. Bien, hay dos. Una. Y obviamente queda supeditado a esa comparación. No van a poder decir qué pasa entre eucaliptos en distintas zonas. No se están preguntando eso. Se están preguntando qué es lo que pasa para cada zona. O sea, por eso esto es muy importante que ustedes tengan bien claro cuál es la pregunta que ustedes quieren responder. Este tipo de abordajes de efectos simples a veces es muy útil cuando ustedes tienen muchos factores. En este caso tienen un 2x2. Son dos factores. Pero imagínense que tuvieran un tercer factor. Además de zona y cultivo, tuvieran temperatura alta y baja. E interpretar una triple, y bueno, se la regalo. Que Dios los ayude. Es bastante complicado si tuvieran una triple interacción significativa. Entonces, a veces existen estas estrategias de lograr disgregar correctamente la interacción en distintas preguntas. Pero todo esto dentro de un solo modelo. No es haber particionado la base de datos, es como dentro de un mismo modelo pueden disgregar las preguntas para que sea quizás más fácil de abordar. Entonces, en este caso, ustedes decidieron no preguntarse, comparar todas las medias, todas contra todas, sino que dijeron, me voy a concentrar en qué es lo que pasa para cada zona. Y como bien dijo Solange, acá lo que están viendo es que hay diferencias significativas entre el tipo de uso para cada zona. ¿Alguien se anima a interpretar cómo se lee este ratio que figura acá? ¿Qué significa este ratio? Para la zona que quieran, para Colón o para Hernandarias. Bueno, ese de punto 63 es que am, el efecto de eucaliptos es 63% respecto a lo de soja
pero, y es significativo porque no incluye el uno. Quiere decir que hay como un 63% menos de efecto en eucalipto respecto a soja, porque es menor, digamos. Y ese cociente menor resulta significativo. Bien, hay un mix de cosas. Sí, es completamente correcto que es significativo porque el intervalo de confianza no incluye el uno. Pero recuerden, y esto lo mismo sucede en binomial, que para interpretar esa magnitud de efecto, este valor, que sale acá del ratio, tienen que restarle 1. Entonces, en realidad, lo que ustedes tienen que decir acá es que en la zona de Colón, vamos a concentrarnos ahí, la abundancia media de aves en eucalipto es un 37% menos en promedio que en soja. Porque de esa manera se cuantifica la magnitud de efecto. Y obviamente pueden hacer el mismo razonamiento para hablar en términos del intervalo de confianza. En términos del intervalo de confianza sería decir que, bueno, voy a decir un 50% porque estoy vago y no quiero redondear. Estoy redondeando ese 0,498, pero digo, en el intervalo de confianza es dentro de un 50% y un 20%. Y en promedio es un 37%. O sea, se está moviendo entre un 50 y un 20%, entre un 50 y un 80%, la diferencia de medias en Colón, en eucalipto, respecto a soja. ¿Se entiende? ¿O es medio una cosa, medio complicado a veces pasar en las escalas fuera de la distribución normal, donde simplemente la magnitud de efecto es una diferencia de medias? Estaría bien decir que en la parte en Colón la abundancia de aves es un 40% menos en eucaliptos que en soja. 37, pero sí, es eso. Sí, En cultivos 37, pero menos. Sí, sí, aproximadamente. sí, 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 es Y eso. al revés, en Hernán es como un 30% más. En promedio, sí, exactamente. Genial, gracias. Estén atentos que esto está en la escala de la variable de respuesta, pero si ustedes mandan por default LMINS, le sale en la escala del predictor lineal, que es de Perdón, hecho esto. Sí, yo quiero hacer una pregunta muy ignorante, pero ¿por qué en la zona de hernandarias el intervalo de confianza no incluye al uno? en ninguno se incluye el 1. Claro, el de arriba, pero me cuesta entender eso de incluye y no incluye al uno. Bueno, eso depende de la escala en la que estés trabajando. Si estás trabajando en la escala del predictor lineal, o sea, si vos ves que no hay diferencias significativas, el intervalo de confianza no tiene que incluir el 0. Si estás en la escala de la variable de respuesta, no esperás que el 1 esté incluido en el intervalo de confianza, porque si está incluido el 1, te está diciendo que la abundancia en promedio No es es la 100. misma en ambas zonas. Claro. O en ambos cultivos, digo, en este caso cultivos. Perdón, Nico, me meto un segundito para Por aclarar algo favor. que siempre genera confusión, y es que recuerden que en esta tablita del paquete de MINS, donde se muestran las comparaciones, siempre arriba se muestran los intervalos de confianza para la media de ese tratamiento, entre comillas, en este caso, ¿sí? Y esos intervalos de confianza para la media de un tratamiento no nos dicen nada acerca de las comparaciones, ¿sí? Entonces, donde estamos mirando qué incluye o no incluye el intervalo de confianza para ver si esas comparaciones fueron significativas o no, es la tablita de abajo, donde dice signo pesos contras, ¿sí? Que ahí sí son las comparaciones y son esas comparaciones que nos interesa que si están en términos de la variable respuesta, no contengan al uno, porque al no contener al uno quiere decir que la diferencia fue significativa, pero arriba pueden contener al uno, a lo que sea, es la estimación de el promedio de abundancia de cada uno de esos sitios. Tal cual lo que dijo Ade.
estén atentos en eso. El EMINS da toda una primera parte que es valor de las medias, que es lo que generalmente nosotros queremos informar en una tabla, como decir, che, la media anduvo entre esto y esto para cada tratamiento, pero otra cosa son los intervalos de confianza para la diferencia de medias, o la relativización de medias, que es en este caso, que es un ratio. Ok, gracias. Esto que está acá es la salida en la escala del proyector lineal, que nada más lo mostramos en el caso de que ustedes quisieran construir a mano cómo es la expresión para calcular la abundancia de aves de manera manual. Fíjense que lo que está en esta primera parte corresponde al intercepto. ¿Qué nivel tiene el intercepto? Está haciendo referencia a la abundancia en colón. Y no en colón en cualquier condición. En colón, dado la condición de eucalipto. Entonces, con esta fórmula, ustedes podrían calcular a mano, si quisieran, porque lo hace LEMINS, entonces no es necesario que lo hagan ustedes a mano, relacionar cómo se calcula la abundancia media para cada condición a partir del summary. Por suerte, todo esto se puede pedir directamente en el LEMINS. Pero bueno, está para manera didáctica. Esto es simplemente esa cuenta pasada en la escala del proyector lineal. Si uno eleva esto a la exponencial, porque tenemos que sacarnos encima este logaritmo, ¿cómo queda el cálculo? No vamos a profundizar mucho en esto, pero ahora sí vamos a ver lo que es la salida gráfica de esto. Esto que está acá es una salida de un todos contra todos, es lo que saldría de un 2K, que estaba en la parte final del script. Y era donde ustedes podían comparar, si quisieran, la media de las 4 condiciones. Por otro lado, me adelanto. Bueno, perdón, no está. No queda en el script, pero lo tenían en el código, así que lo apelo a su memoria. Tenían los gráficos de los contrastes de efecto simple, que correspondían a estas comparaciones, que era lo que salía en esos gráficos partidos a la mitad, en los cuales estaban separados por ejemplo, por zona, y ustedes veían que no se solaparan las flechitas rojas. ¿Qué mostrar? Queda un gusto y piacere del consumidor de los modelos. Generalmente los gráficos estos de media son los que se suele mostrar en las salidas. No se suelen mostrar los gráficos esos de medias con la flechita roja que escupe el SJ-plot. Pero bueno, no es que tampoco haya una respuesta correcta. A su vez, también en la parte final del script podían pedirle, usando el multcom y el CLD, las diferencias, o sea, que les sugiera, dado las comparaciones de todos los niveles, todos contra todos, si hay diferencias significativas entre estos niveles. Recuerden que letras iguales o números iguales no indican que las medias sean iguales. Está sugiriendo que no tienen evidencia para decir que son distintas, pero no implica que sean iguales. Y en este caso, lo que les daba era que estos 3 medias que están por arriba de 5 no tenían evidencia para decir que eran diferentes, pero la condición de colón en pastizal era diferente de las otras, o tenían evidencia para decir que eran diferentes. Esto que ven acá son los componentes aleatorios, que en este caso están graficados en la escala del proyector lineal. En el código también tenían para graficarlos en escala de la variable respuesta, que básicamente lo único que les está indicando es que hay parcelas. Fíjense que están ordenadas las parcelas, tenían 16 parcelas. Lo único que les dice es que hay parcelas que tenían valores de abundancia superiores a una parcela típica, que tiene efecto cero, que no necesariamente existe. Y que hay parcelas que tienen niveles de abundancia inferiores a la parcela típica. Esto también lo podrían graficar en la escala de la variable respuesta. Es información que puede o no serles relevante a ustedes como investigador.
dependiendo del diseño y dependiendo de la pregunta que ustedes tengan. Y por último, asociado a la parcela, podían calcular un coeficiente de correlación intraclase para la parcela, que les permite tener una cuantificación de cuánta variabilidad aleatoria está explicando la parcela. Y en este caso se traduce en un 3%. No obstante, esto les está diciendo, ok, la parcela explica poca variabilidad, pero no los está habilitando que ustedes digan, la próxima vez que yo vaya a muestrear a Hernandarias, a Colón y en cultivo de eucalipto y selva, voy a ignorar la parcela. No, señor, no les está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si hicieran eso, estarían generando pseudo-replicación, ignorando la estructura de anidamiento. Esto nada más les permite tener una idea de que la parcela explica poca variabilidad, pero no los habilita a ignorar que hay una variable aleatoria. Tengan cuidado. Y bueno, eso fue todo. Síganos en nivel X para más, más juegos y modelos estrambólicos. Pueden preguntar lo que quieran. Disculpa, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando hacen el NMINS, el primero, el que muestra en las diapositivas, aparece que si nos fijamos en Hernán, eucaliptus y soya es diferente. Pero más adelante, cuando se compara mediante múltiple o comparación múltiple en el código, dice lo contrario, dice que Hernán eucaliptos es diferente, es igual a Hernán soya. Entonces, ¿a cuál debería fijarme en general? Ojo que ahí hay dos preguntas distintas. Ade, todo tuyo, porque te vi que lo ibas a decir. No, Te vi ahí Nico, como... dale, dale. Arrancaste vos, ahí vamos. Bueno, no, no, ahí que está, creo que quedó aclarado en el script. Javier, ¿no? ¿Preguntaste? Sí, sí. Javier, bueno, ahí creo que quedó aclarado en el script y es importante, si no quedó aclarado, que quede como mensaje de que no es que uno no hace las comparaciones de efectos simples y las comparaciones de efectos múltiples y ve qué pasa con las dos y decide con cuál quedarse, sino que la decisión es previa acerca de qué hipótesis tenemos y qué cosas queremos comparar. En este caso, como había una pregunta específica de comparar, bueno, en el pastizal, ¿qué pasa cuando lo reemplazo por soja y qué pasa cuando lo reemplazo por eucaliptus? Y por otro lado, en un ambiente de selva, ¿qué pasa con las aves cuando reemplazo el ambiente por soja o por plantación? Por eso es que, por ese objetivo del estudio y también el diseño del ensayo, es que decidimos hacer las comparaciones de efectos simples. Y ahora, la pregunta es, entonces, nos vamos a quedar con lo que nos dicen las comparaciones de efectos simples. Pero está bueno señalar porque justamente ahí se ve el por qué es importante hacer esta tarea de decidir previamente con qué tipo de comparaciones vamos a utilizar de acuerdo a la hipótesis, porque las comparaciones de efectos simples son siempre más potentes que las comparaciones de efectos múltiples. Sencillamente porque haces menos comparaciones. Siempre que haces comparaciones de efectos simples, haces menos comparaciones. O sea, tenías preguntas más direccionadas y eso te permite hacer menos pruebas de hipótesis y por lo tanto tener más potencia para detectar diferencias. Y lo que vos ves en las comparaciones múltiples es justamente una pérdida de potencia. Que si hubieras dicho, si ni hubieras pensado qué tipo de comparaciones em, eh, es, Ser. es dado a hacer, claro, según el ensayo, te hubieras quedado con las comparaciones múltiples, que es lo que uno hace medio por default, uno siempre, comparaciones múltiples, pero está bueno antes ponerse a pensar, bueno, yo tengo preguntas específicas, quiero comparar todo contra todo, ¿de qué me sirve comparar la soja en un ambiente original de selva contra la plantación en un ambiente original de pastizal? No tiene ningún sentido.
Por eso no tenía sentido hacer las comparaciones múltiples, sino que lo interesante era responder cuál era el impacto de soja plantación en el pastizal y cuál era el impacto en la selva, en Hernandarias y en el otro lugar que no me acuerdo cuál era. Bien, Tal muchas cual, gracias. Colón. En Colón, ese, ¿sí? Entonces, el valor P alto, que no detecta una diferencia, está dado por una baja de potencia. Y igual, perdón, y otra cosa que quiero aclarar acá, que es que un valor P alto no te hace concluir que las medias son iguales. Siempre ahí también es importante tener como este recaudo de tener bien claro que un no rechazo de la hipótesis nula te lleva a concluir que por ahora no tenés evidencias para decir que son distintas, pero la conclusión no es que son iguales, ¿sí? No se afirma que son iguales, sino que por el momento no hay evidencias para decir que sean distintas esas medias. Genial, muchas gracias. A mí me genera como una duda respecto a cómo está planteado el enunciado, porque empieza diciendo que los monocultivos te bajan la abundancia de aves, ¿no? Cuando se reemplaza el ambiente natural. Pero Sí, acá nunca pusimos, nunca incorporamos cuál es la abundancia en el ambiente natural. claro, porque no hay ambiente natural, ¿no? O sea, esa es como, creo que lo que podríamos reconstruir de este enunciado es que ya se sabe que un monocultivo baja la abundancia de aves, ¿no? Respecto de un ambiente natural. Medio que eso sería, aunque no está todo detallado, no sé, habría que ir al paper. Este es un trabajo que se hizo y creo que se hizo ahí en Exactas, en un lago de Exactas. Em, lo que se da con esa afirmación es que, bueno, ya se sabe que el monocultivo baja la abundancia de aves. Ahora, la pregunta es, che, si estoy en un pastizal original, ¿no? Si originalmente había un pastizal, ¿qué baja más? ¿Que yo ponga soja o que ponga una plantación de pino, de eucalipto? ¿Sí? Está bien, sería simplemente en este caso comparar los monocultivos, digamos, la abundancia de Exacto, monocultivos, si yo sí. no pongo en el enunciado lo otro, es lo mismo, digamos, porque al fin de cuentas lo que estoy comparando serían monocultivos. Monocultivos. Estás comparando, por un lado, monocultivos realizados o que han reemplazado un pastizal. Sí, sí, en distintos lugares que van a Es, tener distinta temperatura, distinto tipo de suelo, que hay otras variables que asocian a lo que hizo que en algún momento fuese pastizal o en algún momento fuese selva. claro. Está bien. Tengo una consulta. Em, ¿Está bien hacer comparaciones múltiples cuando en realidad no tenés interacción? Pero acá no había interacción. Interacción. No, ¿hay interacción acá? Sí, Sí. las Estoy comparaciones, mareada. está bien tu pregunta. Sí, no, si no tenés interacción, no se hacen las comparaciones ni de efectos simples ni comparaciones múltiples de interacción, ninguna de las dos. Se hacen las comparaciones de efectos principales, o sea, se evalúan los efectos principales. En este caso, la interacción sí da significativa, ese es el primer resultado que hay que mirar de la NOVA, ¿sí? Que Sí, entonces es que Ahí estoy está. re quemado, chicos, perdón. sí, bueno, Ok, es natural, es viernes. Último Después día, de... mixtos, Sí, sí, sí. generalizados. perfecto. Sí, 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 Ok, sí. por eso podría ser cualquiera de las dos, o sea, las Claro, exacto. múltiples y las simples O, de... sí, Sí, es o, una o la sí, sí, sí. otra. Voy a hacer Perdón. esto y lo otro y lo otro. Sí, Bueno, gracias. no, de nada. No para quemarles más el cráneo, pero si ustedes hipotéticamente
tuvieran este diseño y quisieran comparar específicamente qué es lo que pasa, por decir algo, soja en Colón contra soja en Hernandarias, esa comparación sola, esa sola, tienen que hacer contrastes a priori. Que eso es algo que se ve en Biome 1 hace muchos millones de años. Se puede hacer también para un modelo lineal generalizado, cualquier cosa, pero hay que construir los contrastes a priori. O sea, no es llegar a un tuque y ver si la interacción es negativa. Si ustedes tienen un cruce en particular, que es el que se quieren preguntar, que es producto de una interacción, pero no les interesan todos contra todos ni el efecto simple dentro de esa interacción, es una pregunta mucho más potente, porque ustedes se están preguntando exclusivamente una combinación, si difiere. Y para eso pueden generar contrastes a priori. Pero es como lo dice el nombre, es a priori. Ustedes ya saben que van a preguntarse eso. No es un voy a ver si la interacción es significativa y ahí hace un contraste a posteriori. Si es a priori, ya está definido por ustedes. Una pregunta, esto que mencionas ahora, ¿es lo que se le llama contrastes ortogonales o no? No tiene Sí, nada que ver. es ¿Eso exactamente eso, es? un contraste ortogonal Ah, definido por ustedes a priori. y Entonces es perdón, uno de esto, los métodos de contrastes a priori, claro. el de ¿En los qué contrastes librería de R ortogonales. se puede correr eso? Perdón. No, lo tenés que construir. Es una pavada. O sea, Ah, vos lo googleás, digo, se lo pedís al chat GTP y si no lo googleás en foro, pero el contraste lo tenés que definir vos a priori generando un vector diciendo quiero esta comparación. No es muy difícil. ok, ok, ok. Ok, listo. Pero se puede hacer, digo, no reviste ninguna complicación extra. Bueno, tienen media hora para preguntas o descansar, porque ya deben estar con el cerebro licuado. Bueno, 40 minutos, si vamos a ser específicos. Yo tengo una duda que me quedó, pero colgada, ¿eh? No tiene nada que ver con el problema este. Entonces no. Bueno, la mando ahí al fondo del cerebro para que siga quedando. No, me surgió como en base me fueron como cayendo distintas fichas, ¿no? En distintas clases. Y también hoy más que nada al ver los ejemplos de los demás compañeros y compañeras. Yo la otra vez había preguntado, en el caso de que yo quería medir abundancia de microplásticos y en gramos del individuo. Entonces lo que me dijeron era que yo no tenía que poner esa variable de respuesta ya dividida, sino que metía al individuo como un offset. Bárbaro, eso lo entendí. El peso del individuo, Sí, la el peso. masa, algo, Sí, 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 sí. sí. Los gramos. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable que vos tenés, la variable de respuesta que tenés, ya es una división? O sea, vos lo que ves es justamente el ratio de dos cosas que medís. O Ahí sea, eso que estás describiendo vos, que es el gramos de microplástico sobre gramos de individuo. ponele. Eso se llama una distribución Una beta, beta. ¿no? Es un Sí. cociente de Mm. continuo sobre continuo. Ah, Es ok. una familia similar a la binomial. La beta es una especie de binomial, pero en vez de ser un número discreto sobre un discreto, es un continuo sobre un continuo. Perfecto. Genial. Y creo que, si mal no recuerdo, el GLMTMB corre betas y lo validás con Dharma. Ok, pero yo cuando pongo la variable de respuesta, o sea, ya no lo pongo como un offset. O sea, yo pongo directamente la división. No me acuerdo cómo se pide. Diría que casi seguro que en el GLMTMB, porque eso depende de cada paquete, ponés la variable respuesta que es el. Pero hay un tema Creo ahí, que me pones. parece, ¿eh? ¿Cómo? Me parece que hay un tema y depende de la pregunta que ella tenga, que vos tengas, Sonia, me parece. Eh, Porque si a vos lo que te interesa es el cociente propiamente dicho, me Sí, parece que lo que debería pasar ahí es que tu variable de respuesta sea ese cociente y hagas con una distribución beta. En cambio, perfecto. si te interesa solo el nominador, y quizás es una regresión lineal normal, y ahí sí le pones el offset de manera tal que el gráfico final sea una tasa. No, no, lo que me interesa es justamente el cociente.
Entonces me parece que es una beta, ¿no? Una beta, Sin digo, como es offset, un parse. una beta sin offset. Es que la beta no lleva offset. Es como un offset, es Mm, como el weight de una binomial. Vieron que en claro, la binomial se ingresaba la cantidad de, o la ingresabas la proporción, ya hecha como variable de respuesta, y de weights, el n con el cual vos calculás esa proporción. En este caso, si yo mal no recuerdo, vos ingresás sería el peso de microgramos de plástico, y de weights va algo así como el peso del individuo. Pero eso depende de cada paquete. O sea, de la idiosincrasia de cada paquete, de cómo pide entrar una beta. Está bien. Genial, gracias, chicos. no, por favor. Ya, Para esas ahí. cosas, por ejemplo, ChatGPT es como, che, ¿cómo ingresaba esto en tal paquete? Si es que no lo encontrás. Igual tengan cuidado porque ChatGPT manda mucha fruta. Perdón, ahí hay dos cosas del chat que dice, buenas profe, ¿nos podrían dejar sus correos por si surgen dudas? La propuesta es que escriban al correo de Biometría 2. Ese seguro que recibieron, porque de ahí estamos mandando, por ahí estamos mandando, estamos comunicándonos con ustedes, todos los profes. Entonces, si mandan a ese correo, más rápido vamos a poder responder porque estamos todos mirándolo. Y después, la base de datos del siguiente ejercicio no está en la plataforma, el de roedores comensales no está en el Bueno, campus. ahí la subo. Bueno, Pensé que puede se ser que había se nos haya subido. escapado. Perdón, puede ser que se me pasó. Ahí la subo. Dale, gracias. Yo puedo hacer una consulta Sí. medio colgada también, pero en un momento en la clase de hoy discutimos el tema de las tablas de ANOVA tipo 2 o tipo 3 para hacer inferencias o sacar conclusiones. ¿Eso es específico a los modelos mixtos que estuvimos viendo ahora o es en general para cualquier tipo de modelo lineal que tengamos? Ahí está subido. No, es para cualquier modelo. Es independiente Ok, de la distribución que siga. ok, gracias. Sí, y ahí aprovecho porque en algún grupito que estuve, alguien preguntaba, ahora no me acuerdo, una chica preguntaba las diferencias entre ANOVA con minúscula y ANOVA con mayúscula. Ahí le pregunté al chat GPT para tener la respuesta sólida o No, completa. Ade, estamos grabando. Me confieso, me confieso. No, es muy útil. Aunque a veces manda fruta, eh, ahí dice que la nova, esto que hablábamos, que la nova con minúscula está en el R base y que sirve para las comparaciones de modelos lineales sencillos y hace la suma de cuadrados de tipo 1. Y el ANOVA grande, el ANOVA grande, perdón, el modelo con mayúscula permite elegir la suma de cuadrados. O sea, en el argumento se puede cambiar la suma de cuadrados que se pide. Perfecto, pero entonces conviene siempre usar el ANOVA con A mayúscula, ¿no? Por lo que Sí, decían antes que el tipo uno no era muy muy bueno sí, pero y que el para tipo 2 era mejor. modelo, sí, no sé qué dicen los chicos, pero para un modelo sencillo, el tipo 1 sirve, ¿no? Si tenés ahí ya más complejos. El tipo uno es secuencial, ese es el problema. No igual la tipo uno no la escupe ninguna salida de ANOVA. Es la que sale en el summary. Por eso es medio como. En líneas generales, digo, dependiendo del desbalanceo y del diseño, cuando pidas la salida de ANOVA, vas a pedir generalmente la del paquete CAR, que es esta ANOVA con mayúscula, y sale del tipo 2, pero siempre puedes chequear con la de tipo 3, pero más que nada depende del desbalanceo. Si no, no es muy relevante. Ok, perfecto, gracias.
Chicos, aprovechen o para descansar o para hacer las preguntas más horribles que se les ocurran, ¿eh? Queda media hora, no para meterles presión. No, bueno, podemos terminar antes también. Por Yo, eso, o sea, perdón, descansen yo, o yo o quisiera hagan preguntas preguntar, es horribles. que a mí en realidad no me quedó muy claro, digamos, el concepto del OLRE. O sea, en términos generales, ese tipo de modelación, eh, como en qué casos o qué vendría a aportar a un modelo, es que no lo tengo lo suficientemente claro. No sé si Te sirve podrían. para... el OLRE es como una alternativa para cuando tenés sobredispersión. Y lo que vos estás haciendo con esa metodología es obligarlo al modelo a que estime una varianza residual. Esa varianza que los modelos generalizados no calculan con las distribuciones puras, va, puras, no sé, con Poisson, con binomial, no se Claro, calcula claro, la claro. varianza residual. Cuando vos le decís, bueno, le metés al individuo como factor, o sea, al nivel de la observación como un factor más y como un factor aleatorio, y entonces lo obligás a que te calcule esa varianza residual que antes le estaba diciendo, no la calcules porque presuponemos que se puede obtener a partir de la media. Eso es lo que hace el OLRE. Lo obliga al modelo a estimar esa varianza que si no, no la estimás. Y digamos que en teoría, ahí a ver, el beneficio que yo obtendría de colocar ese factor es que estaría como cerrando la posibilidad de sobreestimar un p-valor, por ejemplo. Ese vendría siendo como, según lo que puedo comprender de esto, del tema de las varianzas. ¿O da una Pero herramienta más para eso? ¿Puede ser? o sea, vos le tu modelo original te está diciendo, che, cuando evalúas los supuestos, está diciendo, che, la varianza que vos estás presuponiendo a partir de la media no es así, es una varianza mucho mayor. Claro. Entonces, con OLRE, tu modelo estima esa varianza, la estima, es decir, la Ah, ok, conoce a partir ok, de los ok, ok. datos. Ahora ¿Sí? me queda claro. Perfecto. Ahora me quedó claro. Genial. Gracias. Bueno, frenamos la grabación. Ahora vamos las dudas, alguna otra duda que haya. ¿Y ya estamos? Si Eh, estamos, En el día 5 tienen un cuestionario para hacer, que es del problema 2 del problema justo este de la base de datos que no estaba, de roedores comensales. Y tienen tiempo hasta el miércoles que viene para hacerlo. Em, ya lo mandamos por el cuestionario, ya se mandó para aquellos que no están en el campus, ¿no? yo no lo mandé. ¿Vos lo Ah, bueno, mandaste? hay que mandarlo. No, yo Ah. ahora lo mando. Y bueno, recuerden que aquellos que no están matriculados y no pueden hacerlo a través del campus, lo tienen que mandar vía mail. Sí, disculpa una consulta. Ahorita estoy viendo el campus y en el día 5 no aparece el cuestionario día 5. Porque se habilita a las 5 de la tarde. Como la clase es hasta las 5, Bien. se habilita a Tal las cual. 5 de la tarde. Ahora a las 5 lo van a ver. Va, si quieren lo habilitamos antes. Si ahora cortan y se lo ponen a hacer, lo podemos modificar y que se habilite ahora. Qué manijas. Descansen un poco. Bueno, gracias chicos. Gracias a Gracias ustedes. por todo. Todo, gracias.